Bienvenidos a este espacio de memoria política. Hoy no haremos una entrevista común y corriente. Viajaremos al pasado para traer al presente una de las voces más vibrantes y polémicas de Colombia. Desde la Bogotá de los 40, con su verbo encendido pero su mensaje vigente, recibamos al tribuno del pueblo. Doctor, su tesis trató sobre las ideas socialistas en Colombia. ¿Cómo influyeron esas ideas en su pensamiento político y sus propuestas? Así es, joven. Mi tesis trató sobre ideas socialistas. Esas ideas socialistas no las encontré en ningún libro. Me las enseñaron los campesinos sin tierra, los obreros sin derecho y los maestros sin pagar. Mi tesis fue un grito de dignidad. Lo que llaman socialista en Colombia es simplemente justicia. Yo propuse que el Estado dejara de ser un verdugo del pueblo y se convirtiera en su escudo. No me malinterprete, no hablo de dictaduras, hablo de repartir el pan, la tierra y la educación. Usted se separó del Partido Liberal por un tiempo. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión y qué aprendió en esa experiencia? Así es, joven, me separé del Partido Liberal y lo hice por una simple razón, ya que muchos de sus dirigentes paseaban en carroza mientras el pueblo caminaba descalzo y sufría de hambre. Y ahí fue donde aprendí una gran lección que nunca olvidé. Los partidos políticos no salvan al pueblo, el pueblo se salva a sí mismo cuando se organiza. Me volvieron a empujones porque les daba miedo mi popularidad, pero no volví por ellos, volví por ustedes, los de a pie, para tomar las banderas del liberalismo y devolver su esencia, la libertad con justicia social. ¿Qué papel cree que jugaron los medios de comunicación en la situación política de su tiempo? Así es, mi estimado. Los medios de comunicación no los podemos pasar por altos. Jugaron un papel muy importante. Los periódicos y las radiodifusoras estaban comprados. Eran la vocería de los latifundistas y los gamonales. Los latifundistas, en pocas palabras, eran dueños de enormes tierras. Y los gamonales se caracterizaban por su gran poder, no tanto por sus tierras, sino por su influencia política y social. ¿Saben qué hacían esos medios de comunicación? Me llamaban loco, pero el pueblo no lee los mismos titulares que ellos. El pueblo me escuchaba en las plazas. Por eso los oligarcas tenían miedo de la palabra viva. Un medio que no denuncia el hambre no es periodismo, es propaganda. Y contra eso solo queda un arma, la verdad dicha en las calles, en los pueblos. ¿Qué importancia tenía para usted que el pueblo se organizara y participara activamente en la política? Escúchame bien, sin organización el pueblo es polvo que se lleva el viento. El pueblo colombiano ya existía, ya sufría y ya luchaba, pero estaba disperso, dividido y silenciado. Mi tarea no fue crearlo, fue despertarlo, fue decirle que no estaba solo. Participar no es solo votar cada 4 años, es vigilar, exigir, reunirse, reclamar lo que pertenece. Yo impulsé movimientos y espacios para que el pueblo dejara de ser espectador y se convirtiera en protagonista. Porque le digo una cosa, un pueblo desorganizado es fácil de dominar, pero un pueblo unido es imposible de ignorar. ¿Qué opinaba sobre el uso de violencia como forma de hacer política? Bueno, ese es un tema difícil. Pero yo siempre he dicho que la violencia no es un camino, es una derrota. Pero también piense esto, ¿quién creó la violencia en Colombia? ¿El pueblo o los que le robaron la tierra a machete y fusil? Yo siempre preferí la oratoria, el voto y la desobediencia civil. Pero si un día el pueblo siente que la ley es una trampa y que las urnas están llenas de cadáveres, no le pida que sea cordero. Yo nunca empuñé un arma. Mi arma fue esta lengua y con ella derribé más justicias que balas. La violencia jamás va a ser un buen camino para hacer política. Lo que más vale es la palabra y cumplirla. Que logremos ayudar al pueblo. Eso es más importante. La mejor forma de hacer política es demostrarlo con hechos. Es hablándolo y demostrándolo. Porque hay quienes hablan, pero no hacen nada al fin. La mejor forma de hacer política
es hablar eh, cosas que ayuden al pueblo y hacerlas, demostrarlas. Doctor, si hubiera tenido la oportunidad de cambiar una sola cosa en Colombia en ese momento, ¿cuál habría sido y por qué? Una sola cosa, escuche bien, la tenencia de la tierra. El 90% de la tierra en manos del 1% de los dueños. Eso no es economía, es esclavitud disfrazada. Si yo hubiera podido cambiar eso, habría repartido la tierra entre quienes la trabajan. ¿Por qué? Porque el campesino sin tierra no es libre. Y un país de campesinos libres es un país sin violencia, sin guerrillas, sin políticos comprando votos a cambio de hambre. Latifundio es la madre de todas las injusticias. Si le cortamos la cabeza a esa madre, las hijas, que son la pobreza, la ignorancia y el odio, van a acabarse, van a morir solas. ¿Cómo crees que la pobreza influía en las decisiones y en la vida de las personas? Uy, esa es una pregunta buena. Y sí, la pobreza influía mucho. Así se piensa que no, porque la pobreza no es el hecho de no tener dinero. La pobreza es una prisión, es una jaula. Cuando usted tiene días sin comer, usted muere de hambre, no piensa en votar. Usted, digamos, si lo compran con votos, a cambio de comida, un ejemplo, usted no vota por su derecho político, vota por comer, porque tiene hambre. Eso es manipulación. Cuando no tiene zapatos, no le importa la democracia, le importa sobrevivir. Por eso los oligarcas aman la pobreza, porque un pueblo pobre es un pueblo dócil, que vende su voto por un plato de arroz, que calla por miedo a perder el miserable jornal. La pobreza influye en todo, en cómo se enferma, en cómo se muere, en cómo se odia. Por eso mi lucha no eran limosnas, mi lucha era por destruir las causas de la pobreza, porque mientras haya un niño con hambre en Colombia, esta patria será siendo una vergüenza. ¿Qué responsabilidades crees que han tenido los líderes políticos en la violencia del país? Toda la responsabilidad. ¿O acaso la violencia se cae del cielo? ¿O acaso la violencia se encuentra en un paquete de papitas? No, la violencia la siembran los políticos que aplastan al pueblo con leyes injustas. La violencia la regan los gamonales que mandan a matar campesinos para robarles sus parcelas. La violencia la cosechan los presidentes que le prestan el ejército a los terratenientes. Ellos son los verdaderos violentos, porque la violencia más terrible no es la del fusil, es la del hambre, la del desalojo, la de la escuela sin pupitres. Esa violencia la ejercen los políticos con corbata y luego lloran porque el pueblo se defiende. ¡Qué hipócritas! ¿Cómo crees que el miedo influía en la forma en las que las personas estaban en la política? Aunque no lo crean, el miedo influía mucho y de varias maneras, porque el miedo es el mejor aliado de la tiranía. En mis tiempos, el campesino tenía miedo de hablar, el obrero tenía miedo de pedir aumento, el maestro tenía miedo de enseñar. ¿Sabe quién? ¿Saben quién sembró ese miedo? Los mismos que dicen hoy ser demócratas. El miedo hace que un hombre vote por quien lo explota. El miedo hace que una madre calle cuando maten a su hijo. El miedo es una cárcel sin barrotes. Por eso mi tarea fue siempre una: enseñar al pueblo que el miedo se vence con organización, que cuando 100 campesinos hablan juntos, el miedo se convierte en valentía, porque un pueblo sin miedo es un pueblo imbatible, un pueblo invencible. Para terminar, doctor, si pudieras describir en pocas palabras el problema principal en Colombia en esos momentos, ¿cuál sería? Una sola palabra: injusticia. Pero no cualquier injusticia. La injusticia organizada, la injusticia legal, la injusticia con apellidos y títulos universitarios. En Colombia no había pobreza porque faltara plata. Había pobreza porque la plata estaba mal repartida. No había violencia porque los colombianos fueran malos. Había violencia porque los gobernantes eran cómplices. El problema principal es que este país funcionaba para unos pocos
y masacrar a la mayoría. Mientras eso no cambie, seguirán matando a líderes sociales, seguirán robando la tierra, seguirán humillando al pueblo. Por eso mi grito final fue: el pueblo no es un rebaño, es una fuerza. Y esa fuerza tarde o temprano romperá la jaula. Muchas gracias por la entrevista.